En este momento Juan está encerrado en nuestro bañito. Ay, mira el espejo. ¿Quién es esa perrita que está ahí? Dime que estás en Ecuador sin decirme que estás en Ecuador, Sal Prieta. Habla la líder piquetera. Vamos al motorhome. Esta situación ya no daba para más. Bienvenidos a un nuevo video de Rodando hacia la Libertad, bienvenidos al norte del Ecuador. Nos encontramos en la ciudad de Ibarra, en el norte del Ecuador, y en el video anterior les mostré cómo fue nuestro ingreso al país y por qué nos dieron tan poquitos días. Si ustedes no lo vieron, vayan y vean ese video para enterarse de todo lo que sucedió. Y como nos dieron poquitos días, estamos viendo ¿qué es lo que vamos a poder hacer aquí? Por lo pronto vinimos hasta la ciudad porque tenemos que hacer compras para los arreglos pertinentes del mantenimiento de nuestra casita rodante. Pero que yo después me pueda parar, porque en verano que no se me derrita, ¿viste? Porque en el verano si es brea se me queda todo pegado. Bueno, hicimos la primera compra, que es todos artículos de pinturería para toda la parte de renovación de la camioneta, de mantenimiento de la casita rodante que tenemos que hacer. Y ahora continuamos, vamos a seguir comprando porque necesitamos ferretería y también tenemos que ir al supermercado a abastecernos de víveres. Y ahora sí, a comprar el supermercado y a ver cómo están los precios en el Ecuador. Bueno, a ver un poquito de los precios. Tenemos fideitos a $1.30 y trae medio kilo, 400 gramos. Atún en aceite, $1.13 en lomitos de atún. Dime que estás en Ecuador sin decirme que estás en Ecuador, Sal Prieta. ¡Qué rico! ¡Qué linda la comida en Manabita! Tomates peritas pelados, $1.54. Acá hay que tener mucho cuidado porque tanto acá como en Colombia el ketchup le dicen salsa de tomate y a nosotros eso nos genera un poco de confusión porque nosotros le decimos ketchup. Leches de litro, 90 centavos, 82 centavos de dólar. Esto es algo para nosotros súper extraño porque en Argentina todas estas leches las dejamos en la heladera por más que no estén abiertas y sin embargo acá no. Y en Colombia tampoco las ponen en la heladera, uno las agarra directamente. Terminamos la compra en el supermercado, cantidad de bolsas, ahora les voy a contar bien lo que compramos y cuánto gastamos, pero nos falta pasar por la ferretería para estar listos e ir hasta nuestro destino. Terminamos de hacer las compras y ahí este auto blanco nos está parando. Vamos a ver qué será, si nos conocen, ¿nos conocerán o no? Jorge y Silvia, qué lindo. Aguante la buena onda, aguante cuando la gente viene con buena energía porque te la transmite y nos hacen sentir en familia en casa. Sí, la verdad, qué lindo eso. La energía, nos recargamos de buena energía y continuamos ruta. ¡Qué lindo Ecuador! Después de todas las compras que teníamos que hacer, llegamos a nuestro destino. Miren lo que es este lugar. Muchos lo deben conocer del año pasado, a fin de año, cuando justamente estacionamos aquí. ¿No lo recuerdan o no vieron esos videos? No, no es el paraíso. Esta es la casa de Graham y de Amalia, que reciben a viajeros y nosotros estamos súper cómodos acá, así que vinimos porque teníamos que hacer muchas cosas con la merche. Los últimos días que nos agarró la lluvia, ¿qué nos pasó? Bueno, empezó a entrar agua por el techo de la merche. Va a llover fuertísimo y estamos con un problemón porque está entrando agua, pero a cántaros adentro de la merche. No sé si se ve. Esto está completamente mojado, miren. Y no solamente el techo, también empezó a entrar agua por el parabrisas, así que
Todas esas compras que hicimos hoy en la pinturería, o una gran parte de esas compras, son para el arreglo de todo lo que es el techo y de esta parte del parabrisas por donde nos estaba entrando agua. Y ahora prepárense porque les voy a mostrar, chachán, chachán, la compra que hicimos en el supermercado. No, yo estoy como loca porque compramos cosas relativamente caras, el papel higiénico grande, el vino que está más caro de lo que lo estábamos comprando, es vino argentino, que lo estábamos comprando en Colombia también, aceite de oliva, silicón, crema, huevos grandes por 30, granola, no, dulce de leche, estos no sé qué son, galletitas, cereales, arroz, café. Buah, a eso le sumamos que me compré hojotas y compramos una toalla pequeña. Compramos escoba nueva, saumerios, el palo de la escoba anda por ahí. Bueno, todo esto, toda esta compra nos salió $73. Multipliquen por cuánto está el dólar en cada uno de sus países y vean todo lo que compré. Miren la cantidad de salsas, el café, las leches, el ajo pelado. No. Esto a mí me parece que es impresionante, incluso me parece hasta más barato que lo que estábamos comprando en Colombia, salvo esto, que esto sí salió más caro. Todo lo demás me parece extremadamente económico, hasta el cilantro. El maple de huevos, o la cubeta como le dicen acá, con 30 huevos grandes, $4.40. El aceite de oliva nos salió $4.80 y algún otro precio especial que no haya pasado. Bueno, estas hojotas, $3. Ah, sí, Florcita de Lázaro y volvió el ruedo. Y me había faltado la nueva adquisición. Compramos también esta taza. Así que a esta compra se le suma esta tacita. Che, me estaba olvidando de mencionarla. Ahí va. Esta es la compra de los $73. Mirá qué genio Graham que le trajo una lona a Juan, porque como estamos arreglando el techo y hoy llovió a la mañana para que lo pueda cubrir. Y si se llega a alargar ahí le está diciendo a Juan que la tira encima. ¡Qué grande! ¿Nos gana de barrer? Buen día, un nuevo día en la vida del rodantero y habemos garrafa de gas. Así que estoy preparando el desayunito. Acá estoy preparando unos huevitos pericos, pero reversionados porque además de la cebolla y el tomate le puse ají. Bueno, el tomate va después, ¿no? Pero esto me lo enseñó Andrea en Cali. Y por este lado unas tostaditas. No saben la alegría que tengo de volver a cocinar en nuestra cocinita. Pero mirá lo que quedaron estos huevos pericos reversionados. O huevos revueltos con cebollita, tomatito y ají. Y lo que ven arriba verde es cilantro. Las tostaditas. Y ahora preparo el cafecito y estamos. Qué alegría volver a cocinar en la casita
un mes sin garrafa estuvimos y así quedó, un despelote, un mini despelote en la cocinita, porque acá es todo pequeñito, pero bueno, no necesitamos más que esto. Ahora voy a venir a lavarlo, pero primero necesito terminar de trabajar, necesito revisar un video y cuando lo ponga a exportar, que es la parte pasiva de mi trabajo, entonces ahí dejo la compu, vuelvo con ustedes y ya verán, dejaré todo ordenadito. Pero antes quiero mostrarles el porqué de estos ruidos y no es que nos mudamos a un departamento, es que Juan le está dando duro y parejo para sacar toda la membrana vieja que se puso fea, se puso dura y bueno, ya compramos una para renovarla. Ahora ya arranco a la limpieza de la cocina. Continuamos y en este momento lo que me toca a mí es sacar las puertas porque ahora vamos a comenzar con el mantenimiento interno de la merche que mucho amor necesita, así que vamos a tratar de lijar todo y volver a darle barniz o color dependiendo de cada una, así que primero voy a sacar estas puertas y me las voy a llevar afuera para lijarlas. Saqué las 4 puertitas, quedó ahí desnudito todo, saqué la puerta que también es una mesa de acá, me voy a llevar la mesa de afuera y ahora también desarmo el cajón para llevar y pintarlo todo de nuevo. Sacó toda la membrana vieja y esta membrana la había colocado hace más de 3 años y medio y tengan en cuenta que en estos 3 años y medio pasamos meses en el desierto, meses en lugares muy húmedos, en lugares con lluvias muy fuertes, todos los climas extremos los hemos vivido y se la bancó. Así que creo que duró un montón esta membrana. Tremenda la noche. Y como Juan ya sacó toda la membrana y además le dio la primera mano de todas las manos de impermeabilizante, bueno, Graham nos prestó esa lona para cubrir toda la merche porque si llega a llover arruina esa capa que Juan puso. Así que como acá encima hay bastante neblina y se moja todo, se humedece, era necesario ponerla, pero miren qué linda que quedó la merche, protegida para mañana seguir trabajando. La vista de la ciudad, qué bárbaro, qué noche, Teté. Qué noche, gracias por cocinar, gurisa. No es nada, hice un ceviche de atún, arrocito a la cubana, una paltita y muchos chifles para el ceviche, como Dios manda. Vamos. Buen día, desde el paraíso ecuatoriano de Graham y Amalia. Día 2 de trabajos de mantenimiento en la casita. Juan ya está full afuera y ahora voy a empezar a desmantelar absolutamente toda la casita porque tengo que empezar a lijar las maderas de acá adentro. Entonces, como se va a llenar todo de polvo, tengo que sacar todo lo que hay acá adentro
absolutamente todo y ya que estoy voy a sacar también las fundas y voy a volver a lavarlas, aprovechando que acá tenemos lavarropas, así que manos a la obra. En este momento Juan está encerrado en nuestro bañito y ese sonido es que está con la moladora, acá creo que le dicen lijadora, sacando toda la pintura para volver a renovar todo. Ahora toca sacar las puertitas de madera de la cocina, saco los tornillos de las bisagras y voy a continuar lijándolas. Ahora toca el lijado de estas maderas, pero qué placer poder trabajar con este paisaje espectacular, con la vista del valle, con vistas de montañas que nos rodean. Realmente somos unos afortunados, ¿eh? Estoy todo el tiempo levantando la vista para mirar el paisaje que tenemos alrededor y así sí que se disfruta trabajar. Ahora sí, casita completamente desarmada, empezamos con el lijado de todo lo que es el interior. Habla la líder piquetera. Les actualizo un poco cómo vamos. En este lado yo lo que estoy haciendo es darle una lija fina porque quiero que se abran bien los poros. Después lo voy a limpiar bien y lo último que voy a hacer es barnizarlo. Así que primero lija fina. Pero de este lado Juan lo que está haciendo es darle con la moladora, amoladora. Bueno, acá le dicen lijadora creo. Y con eso lo que está haciendo es darle más profundo para levantarle y vamos a darle un tono un poquito más claro. Terminado el lijado, estamos sacando todo lo que es el polvo grueso de la casa para después limpiar el polvo fino y mañana poder pintarlo. Bueno, ahora sí toca limpiar con agua y sacar todo, absolutamente todo el polvo de toda la casa antes de que se haga de noche para tener la casita lista para poder dormir y mañana para poder seguir con el tema de la pintura, porque si queda polvo la pintura no agarra. Así que a limpiar se ha dicho.
La cantidad de polvo que hay en esta casa, producto de todo el lijado, de todas las maderas que hicimos acá adentro, realmente me llevó mucho, pero mucho tiempo limpiarlo, y eso a pesar de que hace muy poquito que le hice una limpieza profundísima a la Merche, ni bien llegamos a Colombia. Menos mal que tiene esa limpieza previa, porque si encima del polvo tenía que sacar mugre, hubiese estado todo el día para limpiarla. Y camuflada. Rose. ¿Qué haces ahí, Rose? ¡Hey! ¡Ay, está camuflada esa! Coitita, coitita. Observen esto. Estas son todas las bisagras que había en la casa. Dios mío, no sabíamos que habían tantas, nunca nos dimos cuenta. La cuestión es que se habían oxidado todas, así que Juan con la moladora les sacó absolutamente todo el óxido, las dejó como nuevas y las pintó de negro. Por eso están acá secándose. Paradita técnica, descanso para almorzar. Y ayer ya cuando preparé el arroz, preparé un poco de más para dejar para hoy. Y hoy lo que hice fue agregarle mozzarella, hacerlo que se derrita bien, y le puse unos huevos fritos encima, un poquito de cilantro, y este va a ser nuestro almuerzo. Después de haberle dado duro y parejo todo el día, la casita quedó así, lijadita, limpita, y ahora vamos a descansar, pegarnos una ducha y mañana continuaremos. Buen día, tenemos visitas en la casita. Hola, Rose. ¿Qué pasa, Rose? Ay, mira el espejo. ¿Quién es esa perrita que está ahí? ¿Quién es? ¿Quién es, Rose? ¿Quién? Está chiquita esta casa, qué rara. Tercer día de mantenimiento de la casita, y hoy ya se realizó todo lo que es la primera y segunda mano de barniz de todas las maderas del interior. El techo ya tiene 4 manos de este impermeabilizante. En el baño se quitó el deck, se levantó toda, absolutamente toda la pintura del receptáculo, y también se le pasaron 4 capas del impermeabilizante, exactamente el mismo que el techo, para que esto quede completamente impermeabilizado y pueda caer el agua, pero después se le coloca el deck. Ahora esto se está secando porque ya se le aplicó la 4ª capa. Buen día. Comenzó el 4.º día de mantenimiento de la Merche. Parada para desayunar, si las moscas nos lo permiten. Hice unas tostadas con aguacate, con palta, cebollita, un omeletcito encima, cilantro y el cafecito que no puede faltar para después seguir trabajando. Hoy voy a comenzar con el color de las puertas. Primero del lado de adentro le voy a ir dando 2 o 3 manos dependiendo de cómo vaya quedando el color. Siempre cada mano obviamente la voy a ir dejando secar, y después cuando ya termine todas las manos de adentro, recién ahí lo doy vuelta y le empiezo a dar todas las manos de afuera a el cajoncito y después a todas las puertitas. Observen lo que estoy preparando para la merienda. Ay, Juan se va a sorprender porque esto yo lo solía preparar cuando estábamos trabajando hace más de 6 años en el armado de toda esta casita, y para hacer algo rápido siempre hacía este estilo de taco. Mirá lo que es eso, está relleno de un omelette de
mozzarella, que está, miren cómo está acá, tomatito y cilantro. Mi receta original en realidad no lleva cilantro porque la hacía en Argentina y es más difícil de conseguir, no se consume demasiado. Y le ponía un poquito de cebollita que bueno, ahora por cuestiones de tiempo no lo hice. ¿Cómo les explico la alegría que tenemos de todos estos arreglos, de toda esta renovación que le estamos haciendo a la merche? Ustedes saben que nosotros teníamos esto planificado desde el año pasado, desde el 2024. La idea era hacerlo a principios del 2025, o en enero o en febrero, pero bueno, ustedes ya saben por qué no lo pudimos hacer. Y ahora que volvimos al motorhome, esta situación ya no daba para más. Y a esto sumado que le empezó a entrar agua por el tema de los arreglos que necesitaba en el techo, entonces necesitábamos sí o sí parar porque así no íbamos a poder continuar ruta igualmente. Acá están todas las puertitas pintadas de verde, incluso esa que es una mesita, el banquito y esta mesita. Las demás están todas barnizadas y acá en la casita, además de todo el barniz que ya tenemos, ahora están pintados de blanco todas estas maderitas. Le sacamos el vintage que tenía antes. Acá también ya quedó todo blanquito. Falta todo lo que es la puerta, ese cajoncito que hay que comprar cositas cuando volvamos a bajar a la ciudad. Y con eso creeríamos que ya estaríamos. Observen cómo bajó la neblina, que no se ve absolutamente nada de la ciudad de Ibarra. Me encantaría mostrarles el terminado de la casita, pero hoy es domingo, mañana este video lo tengo que sacar para que ustedes lo puedan ver y todavía lo tengo que editar. Así que hay que seguir trabajando y el resultado final lo verán en el próximo video, sepan entender. Pero quiero leerlos en los comentarios, cuéntenme qué les parece toda esta modificación que estamos haciendo. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video y nos vemos en el próximo video. Los queremos. Liberación.